Una es la anemia plástica y la otra la mielodisplasia. Cada uno voy a empezarles con un pequeño, con la presentación de un caso, como pidieron. Aquí es un paciente de 22 años masculino que viene de Bolivia, que tiene una pancitopenia severa, marcada astenia, bajo peso, no tiene ni visceromegalias ni adenomegalias y está multitransfundido. Su historia comienza en el 2007 con una aplasia medular moderada. En aquel entonces no tuvo respuesta al tratamiento con ciclosporina, que son los inmunosupresores, y recibió también corticoides, la gamma globulina antitimocítica, factores de crecimiento, y con eso logró una respuesta de aumento de los blancos a 2.000, que ustedes saben, y plaquetas de 60.000, o sea que no llegó a normalizar las cifras. En 2015 tiene una recaída con una pancitopenia muy severa y recibe múltiples transfusiones, ya sea de glóbulos rojos como de plaquetas, y continúa perdiendo peso. Su laboratorio en aquel entonces era hematocrito 15%, hemoglobina 4.8, los glóbulos blancos 2.300 y las plaquetas 20.000. En la sangre periférica se veía una gran alteración de la serie roja, con macrocitos, microcitos, células endianas, quitocitos, acá es microcitos. Y el tratamiento que recibe también son los inmunosupresores con algunos factores de crecimiento, como ven, filgastrin, eritropoyetina, y continúa sin respuesta. Ahí lo conocemos en el hospital. Y miren qué cifras que tenía, ¿no? 3.5 de hemoglobina, con 11 de hematocrito, 2.300 blancos y 45.000 plaquetas. Como ven, la LDH es normal, y la LDH es importante porque en las hemólisis, por ejemplo, aumenta mucho, ¿no?, cuando hay destrucción celular. O sea que acá no se estaría descartando que estas cifras tan bajas son por hemólisis. Estuvo muy transfundido, por eso tiene una gran cantidad, ¿no?, de hierro en el organismo. En la médula se ve una celularidad de 52%, si ustedes se recuerdan de ayer, es una persona muy joven, de 22 años, debería tener como 80% de celularidad, o sea, está disminuida. Y bueno, y tiene una serie de estudios pendientes, que son, ahora vamos a ver cuáles son necesarios para poder hacer un diagnóstico preciso, y estaba con inmunosupresores, pero con una leve respuesta. Ustedes ven que la hemoglobina subió a 9,7 y también subió el hematocrito, ¿no?, que está relacionado, los blancos levemente y las plaquetas también sin importantes cambios. Este paciente era candidato a un trasplante. Entonces, el fallo medular es cuando se produce una disminución de alguno de los linajes de la sangre y asociados, ¿no?, a una hipo o aplasia de la médula. Hay dos picos, uno entre los 10 y los 30 años y otro a los 60 años. Dentro de estos síndromes de fallo medular tenemos la anemia plástica adquirida, que va a ser la que yo les voy a exponer ahora. Está también la hemoglobinuria paroxística nocturna y algunas enfermedades hereditarias y congénitas. La patogenia de la anemia de la aplasia es un proceso que está autoinmune, llevado por los linfocitos T citotóxicos, por mecanismos que no está bien identificado porque están activados y producen destrucción de las células madre y de las células progenitoras hematopoyéticas. Este síndrome se caracteriza, tiene dos características que tienen que recordarse, que tiene por lo menos bisitopenia, o sea, 2 o más series que están disminuidas, con valores bajos, acá están en el límite 10 gramos. Ustedes van a ver que a veces estas cifras tienen pequeñas variantes, ¿no?, según los libros. Los recuentos de plaquetas menor de 50.000 y los neutrófilos 1.500 por microlitro. La médula debe ser hipocelular, sin displasia, sin infiltración por otras células anormales y sin fibrosis. Y el grado de aplasia, bueno, puede ser muy severa o menos severa según las tres series, ¿no?, tanto la eritroide como la de neutrófilos y plaquetaria. Acá, como ven, están los reticulocitos, porque los reticulocitos reflejan la actividad medular, eso se lo tienen que acordar siempre. Entonces, la evaluación de exposición a tóxicos en los últimos 6 meses es realmente uno de los factores importantes
analizar, ¿no? Hay agentes que son etiológicos, contaminantes tanto del ambiente como del trabajo, laborales, benceno, pesticidas, drogas, bueno, recreacionales y lubricantes, etcétera. O sea, es muy importante el interrogatorio exhaustivo. También hay muchas otras drogas y medicamentos que producen, ¿no? Ustedes como vieron, ayer explicó el doctor Brodsky, la quimioterapia, por distintos factores, ¿no? Produce, y una de las toxicidades mayores es la médula, ¿no? Donde realmente al bloquear el ADN se bloquea la síntesis de todas las células del organismo, y la médula es uno de los tejidos de mayor reposición. Y acá hay una lista que es incompleta, o sea que cuando uno tiene un paciente con anemia plástica, lo que tiene, o con una citopenia muy marcada como este paciente, necesita analizar realmente y ver la lista completa de todos los medicamentos. Algunos son más conocidos, ustedes saben que algunos se suspendieron en algún momento por causas así de producir esta aplasia. ¿Y qué tenemos que hacer con estos pacientes? O sea, en el paciente con citopenia hay que hacer un hemograma, los reticulocitos, aparte la función renal, donde se sintetiza eritropoyetina, la EDH, ustedes saben que hace diagnóstico diferencial con destrucción celular, especialmente con la hemólisis, que llega también a valores a veces muy bajos de hemoglobina. La bilirrubina indirecta también a veces nos marca la destrucción, aptoglobina, la función tiroidea. En el frotis es importante analizar las 3 series, en el PAMO, en la punción, ver si es hipocelular, con predominio de macrófagos, mastocitos, linfocitos, células estromales, y la biopsia es importantísima. En la biopsia entonces se descartan, como decíamos antes, que haya displasia, que haya infiltración por otras células tumorales, que haya fibrosis. La citometría, por ejemplo, nos ayuda a descartar la hemoglobinuria paroxística nocturna con estos 2 marcadores, y el estudio citogenético también, que ustedes van a ver que cada vez está más implicado en la patología, en la nuestra muchísimo, en hematología, con alteraciones que a veces nos pueden hablar de mutaciones, de clonalidad, y el FISH para algunas alteraciones específicas. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es la Además, diferencia? ¿Qué? ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia entre la punción de médula ósea y la biopsia? Bueno, yo ayer justamente con hematopoiesis les expliqué claramente. La punción de médula ósea es una jeringa donde tenemos la médula anticoagulada, en la cual una parte la usamos nosotros, los hematólogos, para ver al microscopio, hacer extendidos de los grumos, otro lo usa citometría y otra citogenética. La biopsia se utiliza una aguja de Hamshidi especial, con un cierto, que tiene un cilindro internamente, y con eso nosotros sacamos un trozo de hueso. O sea que según los patólogos tiene que ser de 2-3 centímetros, nosotros a veces no podemos lograr esa cantidad. Por eso yo les decía que cuando uno hace una biopsia no se hace en la cresta ilíaca posterior, porque es un trozo de hueso, donde ellos ven trabécula, celularidad, etc. Ellos aparte ven el tejido, esa es la biopsia, por eso tenemos que sacar un hueso. Nosotros vemos células sueltas. La serología es muy importante porque a veces influye en la aplasia, es la causa. Las enfermedades autoinmunes a veces están asociadas distintas enfermedades autoinmunes. El estudio de fragilidad, bueno, descartar la anemia Fanconi, eso también es importante, la edad, ¿no?, del paciente que tenemos. Y los estudios de histocompatibilidad por la posibilidad de un trasplante. Los diagnósticos diferenciales, acá como les puse al final, en adultos muchas veces las enfermedades hematológicas comienzan con aplasia, y por lo tanto hay que hacer un diagnóstico muy bien de las células. Entonces de acá es donde tenemos la importancia de analizar tanto en el frotis como en la médula, descartar, por ejemplo, las células vellosas, las vemos a veces en sangre periférica y producen la mayoría de las veces un aumento del vaso, ¿no?, porque crecen ahí en el vaso. Entonces, sin esplenomegalia a veces se puede confundir con una aplasia. Después hay otras infecciones también bacterianas. La hemoglobinuria paroxística nocturna, una enfermedad clonal adquirida, muchas veces también se asocian a la anemia plástica, por eso también se hace en la citometría, se descarta la posibilidad de esta enfermedad. La fibrosis es muy importante porque también disminuye mucho la celularidad, la fibrosis.
Entonces acá vemos que lo importante en un paciente con pancitopenia, ver los antecedentes, que también a veces antecedentes muy conocidos por el médico, ¿no? Cuando recibió quimioterapia, radioterapia, qué drogas, bueno, drogas también y tóxicos, como hablábamos, la presencia o no de esplenomegalia. Si no hay esplenomegalia, bueno, ver bien en la sangre periférica, ver si hay hemólisis, bien, que hay, como les comento, otros estudios también que complementan para saber, como la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y bueno, y en el caso de que vemos un BCM aumentado, tenemos el diagnóstico diferencial de otras patologías, una que vamos a ver y otra que vimos ayer, y sospechando la aplasia medular es importante hacer, como decíamos, la punción de médula y la biopsia. Sin tratamiento se deteriora rápidamente el paciente y es fatal. Ustedes vieron a qué cifra se puede llegar, ¿no? de los distintos linajes. El 15% evoluciona a veces a mielodisplasia, leucemia, en meses o años. Y es recomendable un enfoque multidisciplinario. Herramientas no hay muchas, yo acá les pongo las principales que se tienen que recordar. Una es el trasplante, que realmente es el que lleva a curación. Otro es el tratamiento inmunosupresor, y otro es el tratamiento de soporte. El tratamiento de soporte es el que conocen ustedes en general, son las transfusiones. A veces también para lo más importante, como en este paciente por suerte no había problema con las plaquetas, ya que ustedes saben que para sangrar hay que tener menos de 20.000 en general, y si no, tienen que ser plaquetas con alteraciones. Entonces, tratar de que las plaquetas, bueno, estén en niveles mayores, y las transfusiones entonces son de glóbulos rojos y plaquetas. Hay veces que se usan también la globulina antitimocítica para elevar el número de plaquetas. Se usan, bueno, los hemoderivados, conviene que estén irradiados para evitar complicaciones en el paciente, y en los pacientes neutropénicos hay medidas especiales de aislamiento, de higiene bucal, con los animales, con la dieta, ¿no? Hay una serie de medidas para que el paciente evite el contagio, y muchas veces también se utiliza, ustedes saben, en la neutropenia febril, profilaxis antimicrobiana y otras medidas, ¿no? Con respecto a las drogas, el tratamiento inmunosupresor, especialmente es con la globulina antitimocítica. Acá en el país tenemos la de conejo, aunque la de caballo creo que no hay, no se comercializa. Está la ciclosporina y también los corticoides. Y la respuesta a estos tratamientos puede ser una respuesta completa cuando se independiza de las transfusiones y tiene valores, normaliza las series. Puede ser que se independice de las transfusiones, pero que no logre tener valores normales o que no tenga respuesta. Entonces, el trasplante de células hematopoyéticas es la única terapia realmente importante y que les da mayor curación, pero que ya les puse en la otra diapositiva, tiene muchas limitaciones por la edad del paciente que va a recibir, ¿no? Que las comorbilidades que puede tener, la posibilidad del donante, y no está independiente de complicaciones. Acá les hago un pequeño resumen de que un paciente cuando es menor, generalmente uno piensa, como le decíamos, en trasplantes. Si es mayor o tiene comorbilidades, están los inmunosupresores, y si no hay respuesta, a veces también se llega a hacer trasplante, no solo de médula ósea, sino también de cordón umbilical. Ustedes saben que hay también lugares donde se conservan los cordones umbilicales que sirven para trasplante. Bueno, esto era lo de anemia aplásica. Van a ver que algunas cosas se parecen también de causas, etcétera, a los síndromes mielodisplásicos. Acá tenemos un paciente que tiene 43 años, que nos consultó por pancitopenia, astenia marcada, infecciones a repetición y pérdida de peso. El antecedente importante que tenía este paciente era que tuvo una neoplasia papilar de tiroides diagnosticada 10 años antes, con una tiroidectomía total, vaciamiento de ganglios y una iodoterapia, ¿no? Que recibe, obviamente, levotiroxina. El paciente tenía una pequeña adenopatía sin importancia, no tenía esplenomegalia, y un laboratorio con 24% hematocrito, 2.700 blancos y 12.000 plaquetas. Acá ven, ya tenía un grado de plaquetas que podía traer mayor riesgo. En la sangre periférica también veíamos una alteración importante de la serie roja, y
algo que llamaba la atención, que tenía 14% de blastos. Esto ya nos estaba hablando de un cuadro en el cual teníamos muchos elementos inmaduros. La LDH, como ven acá, estaba elevada, a diferencia de la aplasia. Acá tenemos que hay veces que por la eritropoyesis ineficaz aumenta. Y teníamos también la serología, ¿no? Siempre es importante realizar. Tenía IgG para la hepatitis A. La celularidad, ven acá, a diferencia del cuadro anterior, era hipercelular esta médula, con asincronismo y con alteraciones en todas las series, eritroide, mieloide, megacariocítica, un 18% de blasto. La citometría de flujo veía 16%, ¿se acuerdan que el marcador de membrana es el CD34 para marcar los blastos? La biopsia tenía una celularidad del 95%, eso informaban los patólogos, y tenía, bueno, la serie eritroide aumentada, maduración irregular, alteraciones en todas, un 15% marcada con CD34. El BCR-ABL, ustedes saben que marca leucemia, estaba negativo. Y lo que era importante, que acá les marco, ustedes miren lo que era el estudio citogenético de este paciente, ¿no? O sea, era muy, muy, muy complejo, con una alteración de muchos de los cromosomas. El diagnóstico que se hacía, porque ustedes saben que a veces la línea es difícil, entre una anemia refractaria con exceso de blastos, ya que tenía 18 o casi 20%, y una leucemia aguda. Ahora vamos a ver cuál es bien la línea de corte. El tratamiento es, se le hizo una punción de médula, y bueno, acá ya encontramos 22%, y se considera una leucemia aguda. Tienen una clase ustedes especial de leucemia aguda, donde está el famoso tratamiento 7-3 con idarubicina y Ara-C, por los días que dura cada uno de estos tratamientos. Y con una nueva médula, ustedes ven que tiene 50%. Estaba con antibióticos, requerimiento transfusional, otro factor de crecimiento granulocítico. El paciente, bueno, finalmente la única opción, como ven acá, que teníamos para darle también es como en la aplasia de un trasplante. Él no tenía hermanos, no se logró hacer de no relacionado, y bueno, por un shock séptico él fallece y fue imposible, no tenía, digamos, no tuvo nunca una buena respuesta. Los síndromes mielodisplásicos es una enfermedad clonal de células progenitoras de la sangre, de la médula ósea, que se acompaña de citopenias periféricas. Esto es muy importante, de displasia, tanto morfológica como funcional, y una tendencia a la progresión a la leucemia aguda en muchos casos. Se da generalmente en edad avanzada, es muy heterogénea biológica y clínicamente, con un curso subagudo en algunos casos y crónico y en otros no. Diagnóstico diferencial es la anemia megaloblástica, porque ustedes vieron ayer que también es macrocítica, tiene pancitopenia y otras características que a veces confunden. Y que las síndromes, cuando son secundarios a quimioterapia, como alquilantes o radioterapia, son de peor pronóstico. O sea que consideramos mielodisplasia secundaria cuando logramos identificar una causa previa. Acá tenemos que en los síndromes, los de bajo riesgo, generalmente, ¿qué pasa? Hay un aumento de la apoptosis, de la muerte celular, con hematopoiesis ineficaz, y alteración de la maduración, ¿no?, que lleva a esta hematopoiesis ineficaz. Entonces encontramos citopenias, tanto en la sangre periférica como en la médula ósea, y te encontramos citopenia, en la sangre periférica, con hipercelularidad en la médula ósea. Y displasia, esto es muy importante, la presencia de la displasia. Y cuando son evolucionados o de alto riesgo, estas mielodisplasias ya tienen una disminución de la apoptosis, con una proliferación importante de las células estas alteradas, clonales, inmaduras, y que llevan entonces a la leucemia amiloide aguda. Acá hay un pequeño cuadrito donde se ve que en la medida que disminuye la apoptosis, proliferan estas células inmaduras y se evoluciona a la leucemia aguda. Acá ven cómo tenemos semejanzas entre la megaloblástica, o sea, una médula hipercelular con sangre periférica con citopenias, y reticulocitos casi normal o disminuido, ¿no? O sea, los reticulocitos no pasan a sangre porque hay una hemólisis intramedular.
La edad generalmente es a los 75, 80 años, el pico, ¿no?, de mayor incidencia. En el laboratorio entonces encontramos en una gran cantidad pancitopenia. Si no, puede haber también anemia en la mayoría de los casos, con muchas alteraciones. Acá vemos Target, anillo de Cabot. Bueno, todas estas son alteraciones que vemos en los glóbulos rojos. A veces vemos eritroblastos circulantes, aumento del BCM. O sea, generalmente la mielodisplasia tiene macrocitosis. Puede haber leucopenia, neutropenia. Esto es una característica del núcleo que yo les voy a mostrar que nos ayuda a hacer diagnóstico, disminución de las plaquetas. Los reticulocitos generalmente están normal o disminuidos, con una LDH aumentada, y a veces depósito también aumentado de hierro, ¿no?, ya que no se excreta el hierro, se acumula por la hemólisis. Acá tenemos un pseudopelger, que ahora les voy a mostrar, ven acá cómo es el núcleo, un núcleo así como ojos de avispa. Bueno, esto es característica de la mielodisplasia. En la médula ósea, entonces, es una médula hipercelular con alguna maduración así de algunos elementos que son de mayor tamaño. Esto de los ciroblastos es muy importante porque los ciroblastos en anillo serían las mitocondrias que están alrededor del núcleo. ¿Se acuerdan que yo les dije que la zona perinuclear es muy importante? Entonces estos mitocondrias que tienen el hierro internamente no se pueden, no producen degradación ni mitofagia y se acumulan formando un anillo. Es una de las formas, es uno de los subgrupos de la subclasificación de mielodisplasia más fácil de diagnosticar. La presencia de los blastos, la alteración de los megacariocitos y la localización anómala de estas series en la médula. Esto es lo que ve el patólogo. Acá vemos, ven, yo ya se lo mostré ayer, una alteración de los glóbulos rojos, estos normales y estos patológicos especialmente. También el megacariocito patológico. Lo que vemos es que los estudios citogenéticos, las mielodisplasias secundarias, son las que tienen mayor alteraciones, como vieron el paciente que yo les mostré. Y el pronóstico también, o sea, hay un pronóstico asociado a estas alteraciones citogenéticas. Cuáles son de buen pronóstico, cuáles no, especialmente estos cromosomas, ven que tienen realmente mal pronóstico. Actualmente, bueno, en un trabajo decía que es bastante actual, ¿no?, porque esta información se va acumulando en los años, es que solo 6 genes son los que están más mutados en el 10% de los pacientes y que algunas otras son consecuencia de la edad. Esta experiencia, esto es del grupo de la Sociedad de Hematología, de la subcomisión, y entonces lo que es importante que estos registros se comenzaron hace más de 10 años y ayuda a conocer cuáles son nuestros pacientes. Acá vemos como las alteraciones, ven, en las mielodisplasias secundarias están mucho más aumentadas y también los cariotipos complejos de mal pronóstico también. Acá tenemos también, ven, estos son en los síndromes primarios y estos en los secundarios, ¿no? La cantidad de normalidad acá es mucho más cantidad cuando son de nuevo. Un síndrome que es muy particular dentro de las mielodisplasias se llama 5q- porque está alterado, ¿no?, el cromosoma 5, el brazo largo, el cromosoma 5. Esto afecta especialmente a mujeres, tiene la anemia macrocítica de las demás mielodisplasias, pero tiene trombocitosis, se asocia a trombocitosis, los megacariocitos son muy pequeños y tiene buen pronóstico, porque tiene poca incidencia de leucemia aguda y una muy buena respuesta a la lenalidomida, que es un medicamento similar a la talidomida, que son inmunosupresores, inmunomoduladores se llaman. Acá ven, miren qué patológicos que son los megacariocitos, ¿no? Son muy pequeños y tienen un núcleo redondito, no lobulado. Bueno, entonces la mielodisplasia desde el año 76, Francia, América y Britania empezaron a clasificar anemias refractarias que no respondían al tratamiento habitual. Después se incorporó a la en ese entonces la morfología era muy importante, después se agregó el cariotipo, ¿no?, con los avances científicos, y luego también la dependencia de transfusiones para ver el pronóstico de estos pacientes. Lo importante, ven, es que hasta al inicio se consideraba leucemia aguda cuando había más del 30% de blastos en la médula ósea. En cambio ahora es 20%. Por eso les decía que con nuestro paciente era bastante controvertido
por la edad, que era un paciente joven, ver si darle un tratamiento muy agresivo, como es la leucemia aguda, porque en realidad cuando se baja esta cifra de 30% a 20%, es porque se ve que en ese rango de 20 a 30% la evolución era mucho mejor cuando recibían una terapia de leucemia aguda y no más tímida como en la mielodisplasia. Actualmente, entonces, bueno, lo importante entonces en las mielodisplasias es la presencia o no de esos sideroblastos en anillo, la presencia de la citopenia con la displasia y la presencia de los blastos, el porcentaje de blastos. Acá vemos que la última clasificación que se hace en el 2016 por la WHO, ¿no? La OMS, todas son mielodisplasias que tienen displasia en un solo linaje o displasia en multilinaje, y lo importante también es la presencia o no de los sideroblastos en anillo y de los blastos. Acá vemos lo que son los sideroblastos en anillo. ¿Ven? Acá con una tinción de hierro, les voy a mostrar. ¿Ven? Estos son los sideroblastos en anillo. Miren cómo están alrededor del núcleo, ¿no? Son estas, en realidad son eso, las mitocondrias con hierro. Y esto nos permite hacer el diagnóstico cuando es más del 15%. Ahora también hay una alteración, una mutación que está asociada y que también ayuda al diagnóstico. Esto no los quiero complicar, pero quiero que tengan presente que también hay lo que se llama ICUS o IDUS, que son citopenias o displasias que de significado incierto. O sea, no necesariamente es un desorden clonal como la mielodisplasia. Y lo que hay que tener en cuenta es que estos pacientes pueden evolucionar a mielodisplasia, entonces cuando tenemos pacientes que tienen así alteraciones, tanto en displasias como citopenias, tenemos que controlarlos periódicamente. Y acá vemos cómo se definen, ¿no? Estas citopenias de significado incierto, que tiene que tener más de 6 meses de duración, obviamente no cumple los diagnósticos aún de mielodisplasia, hay que descartar otras infecciones, hay que descartar que estas citopenias sean secundarias a otras patologías, ver muy detalladamente estos tóxicos, drogas, eventos mutagénicos que puede haber pasado el paciente, donde vivía, que trabajaba, etc. Y como siempre, la punción de médula, estudios citogenéticos, citometría, todo eso nos ayuda. No es que el paciente haya que seguirlo siempre haciéndole pobre punción y biopsia, pero en el caso en que uno sospecha que hay una evolución a mielodisplasia, en ese caso sí se hace. Actualmente, yo les voy a dejar, hay una publicación muy interesante que la hizo un italiano, Casola, que es de este año, sobre mielodisplasia, yo les dejé la cita, y ahí se habla también de la presencia de un pequeño clon que se halla a través de métodos tanto citogenéticos, en el cual en algunas veces con recuento normal y otras veces acompañado de citopenia, pero que no hay displasia, no se ve displasia, no se ve criterios como para hacer mielodisplasia, pero bueno, este pequeño clon que, digamos, está presente y que no se sabe en el futuro si realmente evolucionará o no a mielodisplasia. Todas estas circunstancias que yo les planteo es para que uno tenga mayor control del paciente, ¿no? En periódicos. Entonces, para el diagnóstico y estadificación es importante considerar el hemograma, el número de linajes que están displásicos, el porcentaje de sideroblastos en anillo, de blastos, las anormalidades cromosómicas que a veces nos permite confirmar que haya clones patológicos, descartar las causas más frecuentes de citopenia, y también tenemos que hacer la punción de médula para detectar displasias, los blastos, la biopsia, ver la celularidad, descartar fibrosis, y la citogenética para ver cuáles son las alteraciones, si las hay, y de qué, digamos, pronóstico tienen. Los criterios entonces mínimos diagnósticos sería una citopenia persistente, descartando, como decíamos, todas las causas que pueden causar citopenia. Criterios importantes es que uno encuentre displasia en más del 10% en uno o más linajes, la presencia de los sideroblastos en anillo, el aumento de blastos en la médula, anormalidades cromosómicas, todo esto nos confirmaría el diagnóstico. Después también puede haber las anormalidades, digamos, que son con criterios. Por ejemplo, esto del cultivo, en un tiempo se hacían cultivos para ver si la médula cómo evolucionaba. Bueno, estos con criterios, no sé, esto
las anormalidades en citometría y moleculares que indiquen clonalidad, como les digo, es muy importante. Entonces, factores pronósticos están la cantidad de blastos, el citogenético, el número de citopenias, la edad del paciente, el estado general, y entonces hay scores, este es el IPPS, que es el score, digamos, más antiguo. Luego se incorporó también la citogenética, entonces ustedes ven cómo cambia según si tenga blastos, el citogenético, ¿no? La puntual. En el grupo nuestro, es un estudio, digo, este registro no está actualizado, pero acá vemos cómo aumenta la mortalidad en la medida en que ven el grado de clasificación del score y también con la leucemia aguda, la evolución de leucemia aguda. Y obviamente la conducta terapéutica, la conducta médica, ¿no? En la medida en que, digamos, es de alto riesgo, como uno es mucho más invasivo y toma mucho más, realiza realmente una actitud mucho más activa. ¿Qué es entonces importante para si tenemos un paciente de bajo o de alto riesgo? Ven que nuestra actitud no es la misma, o sea, con un paciente de bajo riesgo lo que se trata es mejorar las citopenias, que deje las transfusiones, que no tenga sobrecarga de hierro, que generalmente no tiene buen pronóstico, y las transfusiones, vieron como la aplasia genera un depósito, una sobrecarga importante, y que darle un tratamiento que tenga buena tolerabilidad por él y que tenga una buena calidad de vida. Obviamente que otro de los objetivos es que no progrese esa enfermedad, que su sobrevida sea larga y que se cure. En cambio, cuando tenemos de alto riesgo, lo que tenemos que priorizar es que no siga progresando, que sobreviva, que se pueda, bueno, curar con un trasplante, nos referimos, que se reduzca la masa, ¿no? De la cantidad de blastos que tiene, y bueno, en segunda instancia también mejorar las citopenias, las transfusiones, que tenga un tratamiento lo más tolerable y que tenga una calidad de vida digna. Entonces, el tratamiento un poco de la mielodisplasia es poco eficaz, a veces es un tratamiento de sostén, no es curativo excepto el trasplante, debe ser lo más individualizado posible, y hay nuevos tratamientos que ahora ya hay bastante experiencia, como los hipometilantes y muchos en investigación. El tratamiento entonces de sostén es el que conocemos, transfusiones, los factores de crecimiento, que es lo que más se usa a veces en los de bajo grado, ¿no? La eritropoyetina. Y en los casos en que la médula ósea la mielodisplasia es hipocelular, por su médula ósea hipocelular, se utiliza lo mismo que en la aplasia medular, se utilizan la ciclosporina y la gamma globulina, inmunosupresores. Tratamiento curativo, acá lo que les quería mostrar es, bueno, que tiene muchas complicaciones, que tienen que ser pacientes jóvenes, que tienen que tener donantes, o sea que en general no es un pequeño grupo el que... Ahora, digamos que en todo el mundo hay depósitos de médula y se puede consultar, Incucay lo realiza, etcétera, y aparte la edad de los pacientes con experiencia se va aumentando, ¿no? Sabemos que no solo entonces son alteraciones genéticas las que pueden llevar a la mielodisplasia, sino también epigenéticas, como veíamos ayer, y por lo tanto existen los hipometilantes, como la azacitidina y decitabina, que son una herramienta muy importante en la mielodisplasia. Cuando es de bajo grado, entonces tenemos que priorizar, como decíamos, la eritropoyetina, factores de crecimiento. A veces cuando la trombocitopenia es muy importante, pueden también usar hipometilantes. Y en el caso de las 5-ocumenos, como yo les decía, la lenalidomida tienen una importante respuesta. En cambio, cuando no hay 5-ocumenos y es hipoplásica, usamos los inmunosupresores, ¿no? Estos son realmente los tratamientos más utilizados. En el alto grado tenemos el trasplante, si es posible, intentar hacer el trasplante, y si no, tenemos los hipometilantes. Entonces, sintetizando así, un paciente joven que tiene alto riesgo, muchos blastos, una citopenia importante, un citogenético muy alterado, le trataremos de dar un tratamiento curativo con un trasplante de médula. Tenemos una paciente de edad avanzada, con pocos blastos, con
una citopenia manejable, sin riesgos, con un citogenético normal, entonces uno le da un sostén, o sea, tratamiento de soporte. Acá ven la cantidad de medicamentos. Los que yo les puse con verde son los que actualmente están en ensayos y algunos se están usando. Un poco para hacer el tema de ayer que yo les planteaba en la hematopoiesis, les planteaba cuál es la importancia de conocer la biología de la célula, ¿no? O sea, yo quiero que entiendan que lo que yo les planteé es un complemento a lo que les dio el doctor Brodsky, o sea, lo que él les plantea de las terapias tumorales y antineoplásicas es lo que se conoce, y por eso yo les digo que todo lo que yo les explicaba es un inicio que todavía está tímidamente incorporado a la clínica. Acá tenemos el venetoclax, que está asociado a la mitocondria, y tenemos también inhibidores como el IDH, ¿no? También asociado, y lo que vemos es que el rol de todos estos medicamentos, toda esta red de medicamentos terminan con una liberación del citocromo de la mitocondria, o sea, cómo es importante, cómo es los movimientos internos de la célula para poder llegar al final a darle fin a esos pacientes que el doctor decía que muchas veces no responden y son resistentes. Además de toda esa resistencia que les planteó, también hay resistencia a nivel de procesos biológicos en el cual cambian de rol algunas organelas como la mitocondria y entonces ayudan al tumor. Y entonces, conociendo eso, uno sabe que la célula tumoral exacerba algunos de estos mecanismos y por lo tanto la toxicidad de las células normales es menor porque son mucho más sensibles las células tumorales que las células normales. Este es el trabajo que les planteaba, que es actual, ¿no? Ven, del New England Journal of Medicine, es un lindo trabajo, bastante sencillo, ¿no? Para poder leerlo. Algo importantísimo también es que, así como yo les dije que hay una comisión de mielodisplasia, también hay un grupo que se llama GLAM, Grupo Latinoamericano de Mielodisplasia. Esto, por ejemplo, es un trabajo que publicó la sociedad, nuestro grupo, nuestra subcomisión de mielodisplasia, ahora en el año 2020, sobre la experiencia. Miren, dice que la trombocitemia severa es un predictor de la respuesta a los hipometilantes, y esto hecho con nuestros pacientes. Y lo importante es que recién ahora, y con este grupo que se está cada vez más desarrollando, hay muchos países latinoamericanos que participan, se hacen registros internacionales nuestros, con nuestros pacientes, ustedes saben que no todos los países tienen la misma disponibilidad de medicamentos, etcétera, no somos Europa, no somos Estados Unidos, y por lo tanto, esta experiencia latinoamericana, donde acá, por ejemplo, ven cursos de actualización, publicaciones, nos permite realmente un desarrollo local muy importante y realmente tiene una vida activa con ahora, bueno, con webinares y con actividades, pero que ustedes tienen que tener en cuenta que la experiencia médica no es solo la atención al paciente individual, sino también grupal, y compartir las experiencias es lo que más reporta, vieron, cuando se hacen congresos, encuentros, para saber la conducta futura. Entonces, conclusiones. La mielodisplasia no es sinónimo de los síndromes mielodisplásicos. No existe un dato patognomónico de estos síndromes que yo les planteé. Hay que excluir causas de displasia transitoria y su diagnóstico requiere conocimiento de datos clínicos, morfológicos, citológicos, citogenéticos, moleculares. O sea, todos estos elementos son los que a veces nos permiten llegar al diagnóstico. Es un diagnóstico integrado. Por lo tanto, no siempre las pacientes de edad avanzada es carencial, muchas veces se hacen refractarios, ¿no? Como comenzaba el nombre original de la mielodisplasia. Entonces el tratamiento con hierro puede ser perjudicial porque aumenta a mayor depósito, y tener en cuenta el diagnóstico de mielodisplasia. Bueno, muchas gracias. Doctora, No sé hola, si... buen día. Sí. Le hago una pregunta que no me quedó claro. ¿Los hipometilantes se van a usar únicamente para pacientes de alto riesgo que no sean susceptibles a trasplante? Generalmente es para los de alto riesgo, pero por ejemplo, así como perdón, la publicación que yo les mostré de este año, se veía que pacientes que no responden que tienen muy bajas las plaquetas, etcétera, o que tienen determinadas situaciones en bajo riesgo,
con alguna característica que puede ser de alto riesgo, también se está utilizando. O sea, se empezó a utilizar con los de alto riesgo y también en leucemia mieloide aguda, los hipometilantes. Y en algunos casos de bajo riesgo. Pero ustedes recuerden lo más de alto riesgo, sí. Ok, perfecto, gracias. Doctora, ¿y se Sí. consideran dentro de los tratamientos de sostén? Sí, ¿qué pasa? De sostén sí son Perdón, continuando con lo que preguntó la compañera de los hipometilantes, sí. si entrarían dentro del grupo de los tratamientos de sostén. No, los tratamientos de sostén y soporte que ustedes tienen que recordar son las transfusiones, todo lo que uno realiza en los pacientes cuando tienen citopenias importantes, ¿no? En el sentido de que también se utilizan no solo en hematología, los tratamientos de soporte, ¿vieron? Todo lo que uno hace para que el paciente, en caso, por ejemplo, los más utilizados en este caso de mielodisplasia son las transfusiones y tratar de que los pacientes se independicen con los factores de crecimiento. Eso es un poco la actitud que tenemos, porque espaciamos así las transfusiones y evitamos que, ustedes saben que tienen las transfusiones no solo riesgo de transmitir infecciones, sino también aumenta la sobrecarga de hierro, etc. Entonces, están las transfusiones, pero especialmente los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento que, por ejemplo, nosotros en un tiempo usábamos de eritropoyetina al máximo 40.000 unidades semanales y en Europa llegaban a usar hasta 80.000. Y bueno, hay pacientes que necesitan un alto requerimiento de estos factores. También se puede asociar la eritropoyetina con el factor de crecimiento granulocítico y da mejor respuesta. Entonces eso uno lo va viendo con los pacientes. Estas son las instancias que uno dice de soporte. El hipometilante no es una quimioterapia, pero sí es un tratamiento, un medicamento, digamos que no se considera dentro de los tratamientos de soporte. Pero se pueden asociar. El hipometilante se puede asociar con algún tratamiento de soporte cuando no es suficiente. Es decir, en los pacientes más graves, muchas veces también tenemos que utilizar tratamiento de soporte, ¿no? Además de la quimioterapia o de los tratamientos que instrumentamos. No sé si te quedó claro. Sí, doctora, gracias. Bueno, les dejo, yo ahora voy a enviar esta clase, se las envío porque aparte está la cita para que puedan consultar, que me parece que va a ser de utilidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta Ahora la te semana paso, que entonces. viene. Hasta la semana. Ahora te paso entonces ¿Cómo no? Gracias. la